Bueno, pues este lunes vamos a ver el tema de la unidad y me gustaría conocer tres opiniones sobre la unidad. ¿Qué piensan que es la unidad? ¿Qué significa para ustedes la unidad? ¿Quién dijo yo? Ah, Lumi, ya dijo. Yo digo que la unidad se refiere a que, pues, con la persona o personas que te quieras tener unidad, pues debemos estar como en una misma sintonía, como que debemos compartir ese pensamiento o esa manera de ser, de pensar, y pues estar ahora sí que tratando de entendernos. Eso, para mí eso es unidad, no separarnos. Ujú. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ah, Ime levantó la mano. Hola, buenas tardes a todas. Sí, Hola. cuando digo, como hijas de Dios, al escuchar la palabra unidad, pues me viene a la mente el estar unidas en el mismo sentir y parecer en Cristo Jesús. Estar unidas en su amor, en su gozo, paz, bondad, o sea, realmente el fruto del Espíritu Santo, el estar unidas en eso, para mí eso es la unidad. Vaya, gracias. Ujú. Ok, gracias, Ime. Felita. Pues yo entiendo que unidad es estar, no estar divididas y estar en una misma mente y en un mismo parecer como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. No dividirnos, ser un solo, ay, ¿cómo me explico? Un solo equipo, en este caso de hermanas. Gracias, sí. Amparito, ¿puedes leer Juan 17, 20 al 23, por favor? Para empezar a ver, y sí, lo que comentaron las tres tiene bastante sentido de lo que vamos a ir viendo poco a poco. Acuérdense que esto es una charla, entonces vamos a participar y vamos a ir nutriendo este tema juntas, ¿ok? Entonces, Amparito, ¿nos ayudas? Juan 17, 20 al 23, por favor. Mas no ruego solamente, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí, como también Oh, a mí me has amado. así es. Qué cosa impresionante, ¿no? O sea, qué palabras tan tremendas acerca de una palabra que a lo mejor no estudiamos tanto, que no es una palabra así como que, ay, pues vamos a hablar sobre el gozo, el amor, ¿no? Clásico, la salvación. O sea, de verdad a veces que este tema de la unidad es espectacular, de verdad, porque el propósito ha sido siempre que haya unidad e igualdad entre los miembros de la Iglesia de Cristo. ¿Se han dado cuenta de eso? Siempre nos llaman a la unidad y a la igualdad. Es por eso que no hay una jerarquía. Aquí está Dios, está Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, el hombre. O sea, no hay, no hay un organigrama en donde digas, no, bueno, es que pues el que predica pues vale más que la persona que acomoda las sillas o el que acomoda las sillas vale menos que el que pasa el pan o el que hace el pan o la hermana que está en la escuela dominical, no, ella, no, pues ella vale más no, todos somos Somos miembros de la iguales. iglesia de Cristo, exacto. O sea, debe de haber esa unidad, esa igualdad entre los miembros de la iglesia de Cristo.
tenemos que esforzarnos por mantener la unidad, dice Efesios 4:3. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Y cómo es que se unen dos palabras fuertes? Dos palabras que generan, en donde hay sinergia, ¿no? O sea, unidad y paz. Y ciertamente, cuando hay unidad, hay paz. Cuando hay paz, hay unidad. Efesios 4:3. Dice Pablo, nos debemos esforzar por perseverar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. El Espíritu Santo es el gran dador de la unidad. ¿Qué opinan? ¿Algún comentario? ¿Algún comentario al respecto? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, ok. Y bueno, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué necesitamos para vivir en unidad? ¿Qué creen que necesitemos para vivir en unidad? Amor, Amor, ujú, Respeto, respeto, Tolerancia. sí. ¿Qué otra cosa? Tolerancia. Ajá, tolerancia, Humildad. ok. Humildad. ¿Y la humildad qué? ¿Alguien dijo algo más? Yo, humildad, no, humildad. Pensé que alguien más había hablado. Tener empatía, ¿no? Tener empatía. Realmente darnos cuenta que necesitamos esa paciencia y ese poder soportar para mantener la unidad. Esto no es que, no, pues entonces me voy a quedar callada porque pues no, a lo mejor no, lo que yo pienso pues no está bien o no. No es eso. Simple y sencillamente que, como dijo Lumi, ¿no? Debe de haber ese respeto. Debemos ver lo mejor del otro y no criticar. Porque para nosotras es muy fácil eso. Por naturaleza, el ser humano cometemos ese grave error de que se nos olvida ver esas cualidades o lo bueno de esa persona y entonces vamos a criticar, entonces vamos a meternos donde no debemos de meternos. Entonces estamos dejando de ser empáticos, dejando de tener esa paciencia, haciendo insoportable la relación. Tenemos que orar, arreglar y pedir perdón. Esa es parte de la humildad, el pedir perdón. El decir, necesitamos vivir en unidad con estos puntos. ¿Algún otro que se me haya pasado? Ale, Sí, ¿puedo comentar? Mira, aquí claro. también dice, unidad se refiere a la unión de los componentes con una cierta homogeneidad o identidad. Entonces, creo que es bien importante, sí debemos cumplir todas esas características que tiene el fruto del espíritu, pero yo creo que algo bien importante es que estemos enfocadas todas, como lo que leyó Amparito, en una misma identidad, en una misma homogeneidad, o sea que tenemos que, ¿cómo te diré? La forma de llegar a la unidad es conocer la voluntad del Señor y hacerla, ¿sí? O sea, si vamos a ser una unidad es porque vamos a tener pues la misma opinión, las mismas ideas y el que nos va a guiar a esa unidad pues es el Señor, porque Él nos va, ¿cómo les puedo decir? A generalizar de alguna manera nuestro pensar, nuestros deseos, pero siempre y cuando dejemos que trabaje el Espíritu Santo en nuestras vidas y entonces sí podemos ser unidad, ¿sí? ¿Por qué? Así Porque es. todos vamos a ir hacia un mismo lado, hacia un mismo fin u objetivo. Bueno, esa Muy es mi bien. opinión.
Sí, gracias, gracias porque estás alimentando bastante, Blanquita, gracias, porque estás nutriendo muchísimo el tema de la unidad. Ciertamente, tenemos que estar, porque es el vínculo perfecto, dice la palabra. Si estamos unidos, es también algo que nos debe de caracterizar al ser miembros del cuerpo de Cristo, al pertenecer a la iglesia, a la novia de Cristo. Realmente la unidad y sus equivalentes son armonía, buena voluntad, paz, concordia y la comprensión mutua. Todas estas van a expresar una condición que el corazón humano anhela constantemente. ¿Y qué es lo contrario a eso? Pues la discordia, la contención, el conflicto, la confusión, que es algo que debemos evitar. Lo debemos evitar. Sí sé que a veces no es tan fácil tratar con un hermano o con un hermano o con ciertas personas que nos rodean y dices, híjoles, que me es complicado. Sí, claro, todos somos muy diferentes. Bendito Dios porque nos hizo perfectamente diferentes, cada uno con nuestro toque especial y aún así Dios nos ama. A pesar de eso, Dios nos ama. Y es algo que escuché en una prédica, como es que debemos de verdad ser agradecidos, porque cuando somos agradecidas, cuando agradecemos todo, aún esas cosas que dices, híjole, es que como que ahorita no y todo, pero realmente nos lleva a vivir una vida feliz, una vida de contentamiento, una vida de paz, cuando nosotros realmente somos agradecidas. Y entonces al también ser agradecidos, vamos a mantener unidad con esas personas. Sean cristianas o no sean cristianas, vamos a mantener esa paz, esa concordia, esa buena voluntad para con ellos, porque es parte de ser paciente, de soportar, de pedir perdón si es necesario. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a pedir perdón? Realmente me ofendió, realmente me siento agredida. O sea, no. Y podemos vivir cuánto tiempo con eso. ¿Y qué creen? Es lo peor para nosotras mismas, no para la persona. Porque a veces me quedo pensando, digo, ¿será realmente lo malo para esa persona? No, porque a veces eso hasta acarrea enfermedades. Eso acarrea enfermedades. Desgraciadamente. Es increíble cómo Dios en su infinita sabiduría nos muestra todos estos conceptos que hemos estado viendo, este decálogo, que hemos estado viendo acerca del trabajar en equipo, de realmente tolerarnos en amor, de realmente aceptarnos en amor, porque eso va a traer unidad al cuerpo de Cristo. Y como decía Blanquita, dijo algo fundamental, o sea, dijo algo importantísimo. Si alguien me puede ayudar, no lo tengo aquí, pero hay un pasaje, a lo mejor Blanquita tú lo puedes tener, el del vínculo perfecto, que es la unidad. Creo que no lo leí, pero si tienen alguna cita que pueda complementar esto, me encantaría que lo leyeran, por favor, porque de verdad, ¿creen que la unidad en la iglesia es importante? Sí, claro. Mucho, o sea, mucho. Porque recordemos que la iglesia no es un edificio, no es una casa, no es un garage, no es un local donde nos reunimos. La iglesia somos cada una de nosotras, cada una de nosotras como mujeres cristianas que hemos decidido obedecer a Dios, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que hemos obedecido, que estamos en ese proceso de transformación, de renovación, que hemos sido nuevas criaturas. ¿Tiene la cita de casualidad por ahí? No es la cita la que tú quieres, pero quiero leerte algo, Ale. Sí, ajá, sí. Dice que la unidad es el resultado de seguir la luz que proviene de arriba. La forma de llegar a la unidad es conocer la voluntad del Señor
y hacerla. El poder que tenga la iglesia para bien en el mundo depende del grado hasta el cual nosotros, sus miembros, observemos este principio. Así es, importante, muy importante, gracias. Estelita, Colosenses 3:14, Ale. gracias, ¿nos los lees? Sí. Dice en la nueva versión. Dice, por encima de todo, vístense de amor, que es el vínculo perfecto. Así Que es. gobierne en paz sus corazones, la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Es unidad. Un solo cuerpo, Sí. una sola doctrina, un solo bautismo. Eso es unidad. Decía Blanquita muy sabiamente, comentaba que ese vínculo es el Espíritu Santo, es lo que nos une. Es lo que yo les había compartido la cita, la primerita de Juan 17, 20, 23, ¿no? Como, o sea, imagínate, dice, y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros, o sea, Dios y Jesucristo, así como nosotros somos uno, yo en ellos, o sea, en su iglesia, y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. ¡Qué palabras! De verdad. Tenemos, o sea, hay una profundidad en esto impresionante, como en toda su palabra. Pero ahorita viendo este tema de la unidad, cómo a través de su espíritu, ese es el vínculo que tenemos para manifestar esa unidad en el cuerpo de Cristo. Porque primero es la relación personal que tenemos con Dios. O sea, es una relación vertical. Y el segundo es una relación horizontal, lo que tenemos para los unos con los otros. Y la cruz de Cristo describe y muestra la unión que tenemos con Dios. Qué impactante. Es que son temas de verdad que, híjole, que a lo mejor ahorita los estamos estudiando y en 6 meses vuelves a ver sobre la unidad y dices, Dios, me estás mostrando cosas diferentes, porque seguramente ustedes ya habían visto algo sobre la unidad y cómo Dios nos empieza a revelar cosas nuevas, cosas diferentes. Tenemos esa conexión con Él vertical y primordial. Porque sin la unidad, porque yo les preguntaba, ¿es importante la unidad en la iglesia? Y dices, sin la unidad, la iglesia no puede hacer la obra de Dios aquí en la tierra eficazmente. ¿Estamos de acuerdo? ¿O qué opinan? Quiero escucharlas. ¿Cuáles serían los enemigos de la unidad? Creo que comenté algunos, pero podría haber más. Los enemigos, pues no vernos iguales, ¿no? Para empezar. Aquí, ayer vi un letrero ahí en el sermón de ayer que decía que el sermón principal de tu vida lo predique tu conducta. Yo creo que a veces hay hermanos que, pues algunos tuvieron un grado de estudios, otros no los tuvimos por flojos, porque no se pudo, a lo mejor no nos sabemos expresar bien, otros bien, y la economía también, a lo mejor unos viven, tienen opulencia, otros no, y yo creo que ver esa parte de que ahí somos iguales, ¿no? No, no, no existe, no debe de existir nada de eso, como en el mundo. Así es, así es. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí, sí, Estelita. Ime, perdón. ok. Ok. De hecho, ahí mismo en el capítulo 4 que estábamos leyendo de Efesios, dentro de ese mismo capítulo, pero más adelante, en el versículo 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, dentro del mismo capítulo se nos está
haciendo ese llamado de quitar esas cosas, porque a final de cuentas, eso va contrario a la unidad que quiere el Señor entre nosotras, ¿no? Así es. Sí, y Sí. vuelve a enfatizar, dice antes, en el 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Así es. Gracias. Gracias, Ime. Mire, Si Pablo nos regala, nos dice o resalta las 5 cualidades que son necesarias para mantener la unidad, y son la humildad, la mansedumbre, paciencia, amor, celo. Yo creo que si partimos de ahí, vámonos a lo contrario, ¿no? El que no es humilde, entonces, en el sentido opuesto, pues es la soberbia, ¿no? El que no practica la mansedumbre, ¿no? Y que por supuesto tiene que ver con la humildad también, pues sabemos que por lo regular son personas que pues son conflictivas, ¿no? O sea, son conflictivas con el prójimo. Son, por supuesto, siempre ven al de al lado como el oponente, ¿no? Paciencia, pues lo contrario sería justo ser intolerantes e impacientes. Y yo creo que eso se resume a la siguiente cualidad del amor. Entonces, con mayor razón, quiere decir que el amor no es lo que nos rige, sino pues prácticamente nuestro corazón está opaco, ¿no? Está en obscuridad, no en luz, como lo pide Dios. Amando como mandamiento, me refiero a nuestro prójimo, ¿no? Digo, es un poco pensando en esas cualidades que menciona Pablo, ¿no? así es. Gracias, mire. Gracias. Estelita. Eh, voy. Sí, ¿Sí me escuchó? sí, Ay, fuerte y claro. perdón. En Romanos 12:16 también está otro que está padre, Ajá. hermanos. Dice, Sí. unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso, perfecto, perfecto. Les dije que esta clase la íbamos a armar todas, ¿se dieron cuenta? Esta es la charla de mujeres. Gracias, Estelita, por compartir. Gracias, porque realmente la unidad es un gran anhelo que hay en el corazón de nuestro Señor. ¿Se han fijado? En muchas ocasiones habla sobre que haya unidad, porque la unidad es algo que nos va a fortalecer. Y en varios ámbitos, no nada más en la iglesia, como matrimonio, como nación, como familia. ¿Sí se dan cuenta que cuando hay unidad, hacemos una sinergia, lejos ok, ese es tu don, pues hazlo por tu cuenta y tú sabrás, ¿no? Y no, o sea, no, sí me gusta trabajar, pero no me gusta en equipo, o sea, no, porque pues yo soy así, o sea, soy complicada, soy poco tolerante, entonces mejor yo trabajo en mi ministerio. Híjole, pues no es tu ministerio, sí, es el trabajo para el Señor realmente, ¿no? Y es tan sabio, ¿no? Cómo es que nos enfrenta a trabajar en equipo, porque sabe perfectamente en qué proceso tiene que trabajar para con nosotros. Oye, es que tú necesitas ser más humilde, es que tú necesitas ser más tolerante, es que tú necesitas tener más amor, es que, ¿verdad? O sea, y obviamente Dios no va a esperar a que, o sea, se va a sentar y pues a ver a cuándo se pelea sabroso, ¿no? Con su hermano, con su hermana y a ver, no. Al contrario, estamos en un proceso de perfección para llegar a la unidad perfecta. Es realmente maravilloso, es un elemento, la unidad es un elemento que indudablemente fortalece mucho y nos va a hacer salir victoriosos.
porque el enemigo viene a dividir, porque el enemigo viene a destruir, viene a separar. Y si estamos unidas, va a ser muy complicado que el enemigo pueda trabajar como él quisiera. Mire. Gracias, Ale. Justo era lo que iba a comentar, tanto quienes estamos ya formando parte de un cuerpo, ¿no? Como lo pide la Biblia, como está escrito, que es la iglesia de Cristo, ¿no? Pero eso, esa unidad también tendría que ser hacia afuera, ¿no? Hacia el prójimo sin poner nombre y apellido, ¿no? Sin marcar distinción si han llegado, si han confesado, si han llegado a Cristo. Yo creo que eso nos tendría que distinguir como quienes nos nombramos, que ya conocemos a Cristo y que seguimos el ejemplo de Jesús. Entonces, yo pongo un ejemplo, ¿no? En mi ámbito laboral, ¿no? A veces esa unidad en equipos de trabajo, esa solidaridad, esa paciencia, ese amor que debería de existir, a veces es complicado, ¿no? Entonces es una labor todavía más ardua porque son conceptos que en el mundo, o sea, fuera del contexto de lo que nos pide Dios, son conceptos que en el mundo hasta se le dan otras interpretaciones, ¿no? Y que uno tiene que estar tal vez recordando que es esencial para mantener una armonía con el prójimo. O sea, la unidad con tu prójimo. O sea, ¿no? Cuanto más si eres parte de un cuerpo ya en lo establecido como Iglesia de Cristo, ¿no? Pero creo que quienes estamos en ambivalencia, ¿no? Quienes estamos formando parte de un cuerpo de la Iglesia de Cristo y quienes al mismo tiempo estamos rodeadas de quienes no conciben esto bíblicamente, es todavía mayor el reto y tal vez a través del amor, pues poder ser ejemplo, ¿no? De que sí debe de existir en cualquiera de los escenarios donde nos desarrollemos, ¿no? Como mujeres cristianas o como personas que creemos en Cristo, ¿no? Y que nos exige que mantengamos esa unidad con el prójimo, principalmente. Así es. Estaba viendo Pues, Romanos 12:5. Sí, ¿quién quiere hablar? Perdón. yo, Blanca Castro. Blanquita, Oye, sí, Blanquita. Mira, referente a lo que comenta Mireya, pues estamos hablando de que la unidad la estamos haciendo en la iglesia. La unidad dice aquí que es porque vamos hacia Dios. Dios hace esa unidad en nosotros. Entonces sí, yo entiendo su punto de Mireya en cuanto habla de convivencia, pero una cosa es la convivencia con tu equipo de trabajo y otra es la unidad. La unidad en el espíritu es lo que nosotros estamos viendo actualmente. Y sí, la diferencia va a ser en que tratemos amablemente a las personas, tengamos ese amor, esa dedicación, pero la unidad con Dios es en la iglesia, la unidad no es con el mundo, ¿sí? Porque no dice, simplemente dice en la palabra, si haces amistad con el mundo y haces enemistad con Dios. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Nosotros, y vemos que para tener esa unidad que estamos luchando, el Espíritu Santo nos está poniendo esas características para tener esa unidad entre nosotros, entre la iglesia, ¿no? Entonces no es lo mismo, y lo contrario a esas características, pues lo mismo lo menciona en Gálatas 5:20, ¿no? Que es la envidia, se me va. Dicen que son las obras de la carne las que no permiten que haya esa unidad en la iglesia.
Entonces, sí no debemos confundir la unidad de la iglesia y la convivencia con el mundo, que en la palabra dice, no podemos hacer amistad con el mundo, ni adecuarnos al mundo. Así es, bueno, sí, sí, definitivamente estamos hablando, y de hecho es lo que comentabas también, ¿no? Ese vínculo que nos permite tener esa unidad con el Padre, ¿no? Que es su espíritu precioso, que es lo que nos permite también trabajar en unidad dentro de la iglesia. Les quería comentar Romanos 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y ahorita me venía a la mente, ¿puedes dividir este dedo de este dedo? No, ¿verdad? O mi cabeza me la voy a poner en la panza. No, tampoco. O sea, no puede haber una división en este cuerpo de Ale, o sea, es un solo cuerpo, o sea, no puede haber una división. Y es lo mismo que ejemplifica Cristo a través de su palabra. Dice, es un solo cuerpo en Cristo, uno solo. Aún siendo muchos los miembros, es un solo cuerpo. Debe de haber esa unidad. Y sigo manejando lo que es la palabra sinergia, es la suma de energías, es la suma, no es la división, no es yo jalo para mi molino y tú para el tuyo y a ver qué hacemos. Es realmente hacer esa sinergia como un solo cuerpo en Cristo. Y creo que el énfasis que está dando Blanquita es muy importante. Yo también así lo vi cuando estaba yo checando este tema, porque a través de su espíritu precioso es que podemos realmente estar en unidad. De verdad, podemos llegar a ese estado, a la perfección, dice, ¿no? Como dice Juan 17, o sea, realmente podemos trabajar a pesar de nuestras diferencias, a pesar de cómo somos, porque, ¿qué creen mis hermanas? Que hasta eso va cambiando en nuestras vidas. De repente dices, ay, ¿por qué no me enojé como antes? No, hombre, yo hubiera hablado en ese momento, yo le hubiera dicho y yo lo hubiera puesto en su lugar y enfrente de todos para que vieran quién manda aquí. Y dices, ¿por qué no lo hice? Pues qué bueno, porque el espíritu te redargulló, porque nos apacigua, o sea, dice, vale, tranquilo, mantengamos, perseveren en la unidad. De verdad, hace mucho énfasis Pablo en eso. Tenemos que perseverar en la unidad, porque sabe que tenemos nuestras diferencias, porque sabe que, pues, que va a haber cosas que a veces no nos gusten o nos gusten mucho de otras personas y empezamos a hacer como que, ay, mi grupito, no, pues yo con él trabajo súper bien y con ella, no, hombre, equipazo y empiezas a... No, no, todos somos un solo cuerpo. Dime. Sí, Ale, en Mateo 5:9, sobre las bienaventuranzas dicen, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando leo esto y escuchando ahorita lo que estamos comentando sobre la unidad, sí, tenemos una responsabilidad propia de estar nosotros en paz, en ese vínculo que nos lleva a la unidad, hablando de la paz y del amor. Es una responsabilidad propia, pero también es una realidad que entre nosotros como cuerpo puede haber desacuerdos. Y es muy importante que en lugar de contribuir a la desunión, contribuyamos a la paz, a la unidad del cuerpo. Sí, es realmente una doble responsabilidad que tenemos, ¿no? Primeramente la personal con el Señor y la otra es en mantener ese vínculo entre nosotras de unidad y no contribuir a que si a lo mejor alguien llegó y me platicó que no con una mala intención, pero a lo mejor desahogándose porque hubo un conflicto, si en lugar de que yo contribuya a que estemos en armonía y en paz, o que mis hermanas puedan estar en esa armonía y en paz, pues le pongo también ahí, como dicen, más leña al fuego, ¿no?
Entonces sí Ujú. es importante el asumir esa responsabilidad que tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Gracias. Así es, gracias, Ime. Betty, ¿podrías leer Hechos 2, 44 al 47, por favor? Vamos a ver otro ejemplo increíblemente Claro. maravilloso sobre la unidad, porfa. Hechos, ¿qué me dijiste? 2, 44 al 47. Sí, dice así. Todos los creyentes que se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esta comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Guau, guau. Pues este pasaje nos describe la unidad que existía entre los primeros cristianos. Y a veces nos complicamos. Queremos tanto protocolo que perdemos esa unidad. Perdemos esa unidad. Aquí vemos cómo todos estaban juntos en sus creencias, en una sola doctrina, en un solo sentir. Compartían sus posesiones, estaban comprometidos a difundir el evangelio. Y esta unidad era tan atractiva a las demás personas que el Señor aumentaba su número diariamente. Y es lo que hoy en día, porque la palabra es la de ayer, es la de hoy y es la de el futuro. Bueno, es que son uno de los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Pues sí, si somos llamados iglesia de Cristo, somos esa iglesia primitiva. Esa unidad era tan atractiva, tan distintiva, no me acuerdo quién comentó, que eso es parte de la distinción de la iglesia de Cristo, la unidad, el amor. ¿Qué hacen ahí? Que se unen, están, y a lo mejor hago ahorita un comercial, pero necesitamos unirnos ahorita con nuestros hermanos, ven cómo, quienes les conocemos, hacer esa sinergia, tener esa unidad. Eso, ¿por qué? Porque compartimos las mismas creencias. Porque compartimos el mismo sentir que tuvo Cristo y que tiene Cristo para con su iglesia. ¿Cómo ven? Qué tema tan fuerte. Una palabra que dices, "No, es la unidad". Muy fuerte porque muchas veces no podemos trabajar en unidad por prejuicios, no, es por pensar por el otro. Y si lo hago y no le gusta, y si le hablo y no le gusta o le caigo mal, pensar por otros es lo peor que puede hacer el ser humano. Simple y sencillamente hay que amar, hay que tolerar, hay que ser pacientes y es un proceso. Tampoco digo, ¡tarán! La varita mágica, ¿no? No, estamos en un proceso, pero tampoco nos justifiquemos con que, es que yo soy así. No, la verdad es que me quieran como soy y si no, mira, la verdad me da igual. Cuidado, cuidado, porque de verdad estamos en un proceso de maduración, en un proceso de conocimiento, en un proceso de vivir, de ser, no tanto de hacer, sino de ser. Y a veces eso se nos olvida. ¿Algún otro comentario? Ya estamos por finalizar. ¿Alguien más quiere compartir algo? Mire. Sí, tal vez sí, me confundí un poco con lo que dije, pero a lo mejor ahorita lo rescato un poco pensando en la congruencia, ¿no? O sea, en esta ambivalencia que yo decía, ¿no? Si en verdad existe esa unidad en una iglesia que sigue a Cristo,
y que está basada en amor, paciencia, tolerancia, todo esto que dijimos, pues esos principios, esos principios tendrían que prevalecer tanto adentro como afuera. Adentro me queda claro, tiene un fuerte significado, es el soporte del todo. Pero también es un llamado a que si en esencia eres eso, afuera, con el mundo, tendrías que dar eso también. No puedes excluir a que nada más al hermano cristiano por la visión cristiana, entonces por el objetivo de la unidad en la iglesia, solamente adentro y afuera no. O sea, lo que yo iba era como el promover, ¿no? Estas bases y principios. Me queda claro que para dentro de la iglesia tiene un claro objetivo, pero con mayor razón, si eso existiera y trabajáramos en unidad, como bien señala Sale, tendría que prevalecer también y inclusive podríamos radiar y brillar al grado de que los que nos conocen afuera sería nada más por el hecho de nuestra actitud, sería una invitación a sumar más a esa unidad de iglesia, ¿no? Yo como que me enfoqué más como a las cualidades que debemos de tener, ¿no? Y más si nos declaramos seguidoras de Cristo. No, y se suma a lo que comentaba, mire, sobre que es una característica distintiva de la Iglesia de Cristo. Porque muchos se preguntan, oye, o sea, pues, ¿qué están locos? ¿Cómo es que regalan tortas afuera de un hospital? O cómo es que ayudan, ¿no? Pues ni de su sangre son, ¿no? Y es algo que te hace distintivo, el amor, la unidad, ese compañerismo. Ciertamente, digo, a lo mejor hubo un juego ahí de palabras, pero definitivamente entendemos ese punto, mire, o sea, estamos en el mismo sentido, o sea, creo que lo que dijo Blanquita y como se los dije desde un principio, dijo algo perfectamente bien, que es ese vínculo que a través de su espíritu vamos a tener con el tema de la unidad, definitivamente. ¿Algo más que quieran compartir, que quieran comentar? Estamos finalizando. ¿Algo que les deje una reflexión? ¿Algún otro ejemplo que vean bíblico que nos quieran compartir? Que vean. Bueno, ¿O todo bien? no, ¿sí me oyen? Sí, Lola, escucha? Ok. Lolita, aquí te vemos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer por dejarme ser parte de este grupo. Es la primera vez que me conecto un poquito tarde, pero aquí estoy. Y muchas gracias por la invitación. En el tema que ustedes están hablando, sí, es muy importante. Yo tengo este dicho, y discúlpenme por el lenguaje, pero no podemos ser come santo, caga diablo, ¿no? Entonces, por esto que están ustedes hablando de la unidad y que somos hijas de Dios, somos hijas de nuestro Padre Celestial, somos hijas en Jesucristo. Jesucristo nos enseña esa unidad. Nosotros representamos a nuestras iglesias, ¿no? Entonces, cuando la gente nos ve que somos buenas personas, que somos amables, que somos atentas, preguntan, bueno, ¿y a dónde vas? ¿Qué enseñan en tu iglesia? ¿Qué muestran? ¿No? Nosotros tenemos que ser el ejemplo de lo que estamos aprendiendo, a dónde estamos yendo. Entonces, sí es verdad, somos el ejemplo aquí, y yo siempre lo platico, lo digo, em, es difícil, porque sí, no es fácil, a veces sí, el, 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 nos gana el diablito, ¿no? A veces sí queremos estar diciendo, pero no, siempre tenemos que pensar en cómo Jesucristo trataría a ese tipo de gente, cómo Jesucristo se comportaría con este tipo de gente, aunque a nosotros nos estemos jalando los pelos, ¿verdad? Pero como Jesucristo, ¿sí me entiendes? Siempre tener en la mente que nosotros representamos lo que estamos estudiando y lo que queremos enseñar a otra gente, ¿no? Obviamente en nuestro hogar, cómo vamos a representar, cómo nos vamos a
A ver, y sí, la unidad es muy importante, la unidad entre nosotras las hermanas es muy importante, siempre saber cómo estamos, en qué podemos apoyar y si podemos, ¿por qué no? Justamente, una hermana acaba de tener un bebé. Yo no pude cocinarle porque estuve viajando apenas hoy, me dio el tiempo, cociné, le mandé el texto, le digo, te voy a pasar a dejar algo que te cociné y bienvenido. Siempre estar ahí cuando las personas nos necesitamos unas a otras, porque sí, esta hermandad de mujeres, la sociedad de nosotros como mujeres es muy grande, muy fuerte. Nosotros, si vamos a empezar ahora a hablar de género, o sea, de quiénes son más fuertes, el hombre y la mujer, y yo siento que estamos igual. Nosotros tenemos, antes era más feminista, yo siempre había dicho que la mujer primero, la mujer sobre todo, pero conforme va uno estudiando las escrituras, los dos tenemos nuestra posición en este planeta, en esta tierra, y los dos tenemos la misma responsabilidad para, para estar juntos, por eso somos dos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias una vez más por la invitación. Espero conectarme cada lunes. Muy bonita la plática. Muchas gracias. Gracias. ¿De dónde nos acompañas? Oh, yo estoy acá muy lejos. Estoy del otro lado. Estoy en Seattle, Washington. Ok, pues bienvenida. Nos da mucho gusto tenerte, de verdad. Sí, Que sea la primera de gracias a ustedes muchas. también. Sí, ahí voy a Gracias. tratar de estar ahí, aunque sea más temprano, ¿no? Ok, gracias Lola, gracias. Ok, mis queridas hermanas, ¿y me puedes hacer una oración para terminar la clase, por favor? Oremos. Dios, muchas gracias te damos porque solo tú tienes palabras de vida. Gracias por lo que nos enseñas. Te pedimos que tu Espíritu Santo en todo momento esté actuando en nosotras y te damos gracias porque así es. Ayúdanos a escuchar constantemente el compromiso que tenemos contigo de mantenernos en unidad por amor a ti y por amor a tu iglesia entre nosotras, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gracias por